Saludos amigos, Jessica Reyes. Ricardo Permán en una nueva entrega de su programa Consulta Participativa. Este programa que Jessica Reyes y Ricardo Permán y producción pues nos empeñamos en preparar para compartir con ustedes esta consulta. ¿Cierto, Jessica? Sí, tratando siempre de que el contenido resulte de interés, de orientación e información a todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su sintonía aquí en Consulta Participativa. Como siempre, recordarles que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, y que somos retransmitidos por el canal 54 de Altiz, y que siempre nos agrada y nos da fuerza y respaldo que ustedes, amigos, allende los mares, en Perú, en Miami, sobre todo, que tenemos una gran audiencia en Miami, en España, Andorra, que siempre nos siguen. Gracias del alma. Recuerden hacernos siempre sus sugerencias, que siempre vamos a tratar de complacerles y que en este momento también estamos en Facebook Live, claro, Consulta Participativa, e invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por YouTube, @Consulta Participativa. Sí, amigos, vayan ahí a nuestra página de YouTube, Consulta Participativa, y suscríbase para que reciba todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa. También nuestro número de WhatsApp para sus sugerencias rápidas es el 809-769-4500. O puede escribirnos a nuestra dirección electrónica consultaparticipativa.rd@gmail.com. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestros comentarios. Bien, amigos, hablar ligeramente de lo que es el tema mundial, el asunto del coronavirus que está no arrasando, sino que tiene en ascuas, tiene muchas personas preocupadas, las instituciones, las líneas aéreas, los hospitales, los centros donde las personas pues acuden de forma cotidiana. Pero la señora Sylvie Bryan, quien es la directora mundial de preparación para riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud, dice que actualmente no estamos ante una pandemia, y que nos encontramos en una fase en que la epidemia del coronavirus tiene múltiples focos y desde ese organismo tratan de extinguirlo. Están haciendo ese esfuerzo conjunto con las naciones, con los gobiernos, con las autoridades de los países y de los estados para combatir la enfermedad. Y aunque ya la enfermedad, según las últimas estadísticas, se ha cobrado la vida de 426 personas y el número de afectados hasta la fecha es de 20.400, todavía la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia y comparando otras epidemias que han atacado a la humanidad, en su momento el cólera, la fiebre amarilla, dicen que no, que el coronavirus, esta cepa del coronavirus, porque el coronavirus no es nada nuevo, es algo que viene desde los años 60 y el virus ha mutado en 3 o 4 versiones, Jessica, eso es lo que indica. O sea que no hay una pandemia y que las autoridades, el pueblo, las personas tienen que poner atención a boletines e informaciones de autoridad competentes,
hay una serie de cosas. Mire, lo digo por mí, en mi trabajo, en mis funciones, pues repartimos guantes de látex y mascarilla, y al poco rato veo una señora, voy y la veo sin la mascarilla, y le digo, ¿y por qué tú no tienes la mascarilla puesta? No, porque dicen en WhatsApp que esa mascarilla nada más tiene 1 hora de vida. O sea que la mascarilla solamente servía para 1 hora. Imagínese usted todas las mascarillas que van a tener que darme, porque hay que darme 8 mascarillas, porque yo me paso 8 horas aquí diarias. O sea, esto es un indicativo, amigos televidentes, de que si bien es cierto que el virus es una realidad, no se está ocultando la realidad, pero yo entiendo que debemos poner atención a las informaciones y a los protocolos que nos sugieren autoridad competente. Y no alarmarnos, porque muchas veces por la misma información que, como decía la señora, mandan por WhatsApp y la misma gente comentando, pues se diversifica un poco, se tiende a perder un poco lo que es la información real, ¿Sí? Y las personas comienzan a tener un concepto diferente. Gracias a Dios que se ha dicho claramente que no es todavía una pandemia, Claro. Por lo que todavía tenemos que estarnos tranquilitos, Claro. y como decía Opperman, pues estar muy pendiente a todos los boletines. Ah, lo que dice. Y tomar esas medidas preventivas, o sea, Sí, precaución, sí, como sí, ya sí. está tomando Sí, sí. el gobierno. Así es. Y amigos, como le decimos, a llevarse de la sugerencia de autoridad competente. Y una noticia que todos estábamos hoy pendientes del asunto de la apelación, Jessica, de los padres, la familia de Emily Peguero. La Suprema Corte de Justicia conoció hoy la apelación a la rebaja de sentencia que hizo la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís a la madre de este joven que asesinó a Emily Peguero, a Marlin, y el juicio se desarrolló con, lógicamente, las exposiciones de las partes interesadas. Hay quienes dicen que esta señora merece que, lejos de rebajarle la pena de 5 años, pues le aumenten la pena a 20 años. Eso es lo que pide la familia de Emily Peguero. Pero los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo para una próxima ocasión. Así, para una próxima ocasión. Entonces, este recurso buscaba confirmar la sentencia de Marlon de 30 años de prisión y absorber a Marlon Martínez por tiempo de prisión cumplido, por la rebaja de la condena, y que Marlon salga simple y llanamente libre, reconociendo a la Suprema Corte de Justicia, aceptando el fallo de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Esperemos a ver qué decide la justicia sobre este caso. Y amigos, ojo, atención a esto. El tribunal presidido por Francisco Jeremena, entregado Fran Soto y Margarita Garavito, luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, guardaron un silencio que los periodistas han destacado. Y después del silencio, se pronunciaron reservándose el fallo. Esperemos a ver qué sucede. Y, señores, el Cata, soltaron al Cata. Jessica, el Cata que tenía una medida de coerción reciente de 3 meses de prisión, y hoy le dieron una sentencia de garantía económica e impedimento de salida. Nosotros, en Consulta Participativa, solamente queremos llamar la atención
de la reincidencia de otros artistas en el abuso a parejas y exparejas, a la agresión a parejas y exparejas. Y la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso esta tarde la libertad de Edwin Bello, el Cata. Queremos llamar la atención de ustedes, amigos televidentes, para que estén pendientes, porque sabemos de las reincidencias de estos liberados, estos santitos que después que agreden a su pareja o expareja, en este caso a Scarlett Macena Almanzar Jiménez. Este tribunal, presidido por Ignacio Camacho, y los magistrados Nancy Joaquín y Daniel Nolasco, tomó la decisión de acoger la apelación de los abogados del Cata y lo mandaron para su casa. Tenemos que estar pendientes porque con los casos que hemos visto y que tanto hemos comentado, Jessica, sobre el asunto de la violencia contra la mujer, que estemos pendientes solamente para uno poder ver en qué va a suceder y qué puede hacer el señor Cata. Tal vez no suceda nada, pero tenemos muy malos ejemplos. Esperamos que realmente no Jessica, suceda nada peor. Ahora el Día Mundial del Cáncer. Así es. Día Mundial del Cáncer. Y me sorprendió sobremanera también las declaraciones de una autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la expansión del cáncer es inevitable y que si la evolución actual se mantiene, dentro de 20 años habrá un 60% más de personas afectadas con esta enfermedad. Se refiere a la Organización Mundial de la Salud, a tratamiento de costo prohibitivo, y la Organización Mundial de la Salud hace una exhortación a que, pues, las aseguradoras, los encargados de financiar la salud, pues, tomen carta en el asunto, carta económica en el asunto. Sí, pues tenemos que aquí en la República Dominicana los cánceres que más proliferan son el de próstata, el de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino también, el cáncer de cervix, y nos conta, porque como entrevistamos médicos, cancerólogos y personas involucradas en la lucha contra el cáncer, nos consta del trabajo que hacen no solamente los médicos, sino muchas organizaciones en nuestro país para combatir el flagelo. Así es. Amigos, Jessica. Bueno, señores, en esta ocasión vamos a hablar sobre el ciberacoso, o como también se le conoce, el ciberbullying o acoso virtual. Este consiste en el uso de las redes sociales para acosar a una persona o a un grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información, ya sea confidencial o falsa. El mismo puede constituir un delito penal. Es un fenómeno que vulnera los derechos humanos, dejando grandes consecuencias psicológicas, ya que mediante lo que se busca es angustiar emocionalmente a la persona, así como también ocasionarle una preocupación. El mismo afecta a miles de mujeres, niños y niñas en nuestro país. Según una encuesta en el 2018, elaborada por Ipsos Public Affairs, que es una multinacional de estudios de mercado, dice que el ciberacoso es un problema universal del siglo XXI y de gran incidencia. Casi 1 de cada 5 padres en el mundo confiesa que por lo menos uno de sus hijos han sido víctimas de este ataque. Dentro de los tipos de ciberacoso están el insultar, hostigar, denigrar y o difamar, suplantar identidad, desvelar datos, excluir de redes, difusión de agresores en la red e insultar a la persona. En nuestro país contamos con legislaciones como son con la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y también con la Ley 24-07 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer.
Para evitar este delito se recomienda hacer uso de la justicia, acudir a la fiscalía llevando las pruebas de este ciberacoso a los fines de que la justicia pueda comenzar una investigación. Mantener los perfiles de las redes sociales en privado. No todo se comenta, no todo se divulga a través de estos medios. Utilizar contraseñas con un nivel de seguridad alto. Asegurarse de tener un buen antivirus en la computadora. Tener precaución al compartir información personal por el internet. No responder a provocaciones de un posible acosador y en caso de que seamos víctimas de un ciberacoso, pues guardar toda la información que se necesita a los fines de iniciar un proceso. Lo que buscamos en consulta participativa al hablar de lo que es el ciberacoso es, primero que nada, difundir el daño que realmente hace este fenómeno a las personas, sobre todo un daño psicológico, y exhortarles a aquellas personas que están siendo víctimas de este tipo de acoso, pues que vayan a la justicia, acudan a los medios que actualmente tenemos a los fines de que este delito pueda pues detenerse. Sí, y el ciberacoso luego se va transformando porque se hacen contactos personales y luego el ciberacoso se convierte en acoso físico. Así es. Acoso personal. A los padres, como siempre les decimos aquí en Consulta Participativa, tenemos que estar más que pendientes. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y de qué ven y con quién se comunican nuestros hijos. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado. Bien, amigos, hoy en Consulta Participativa estamos contentos, estamos alegres, porque nuestra invitada de hoy es una bella y joven dama con una tremenda responsabilidad y desde ya el bombardeo de preguntas es grande. Le damos la bienvenida a la doctora Sheila Pimentel, Espinal, médico fisiatra. Sí. Pero esa joven, amigos televidentes, que ustedes van a ver en pantalla ahora, es, amigos, la coordinadora del Departamento de Fisiatría de la Plaza del Hospital General de la Plaza de la Salud. Sí. ¿Cierto? Sí. Doctora, bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por la invitación. Y primero que nada, dígame cómo una profesional tan joven logró adquirir tanta responsabilidad. Bueno, yo creo que una mezcla de muchas circunstancias y bueno, que ya me iban conociendo en el hospital porque me formé como residente allá en el hospital y nada, se vio la oportunidad y nos ofrecieron esta responsabilidad y estamos aquí desempeñándola. Bueno, pero según nuestras investigaciones, usted batuta en el área. Ah, sí. Bueno, para tener la posición hay que ser batuta. Sí. Doctora, nos sorprendió mucho. Yo no conocía esto que le vamos a preguntar, pero eso fue, no sé si es un médico o una persona afectada, pero la primera pregunta que nos llegó es, nos pidieron que usted hable del síndrome doloroso regional. ¿Qué es eso? Sí, es un síndrome muy frecuente, pero poco conocido. Y me imagino que la pregunta viene porque yo he estado escribiendo un artículo de periódico sobre este síndrome precisamente, y es un síndrome que se caracteriza por dolor, limitación funcional y cambios tróficos, es decir, cambios de coloración de la piel, de la textura, después de un trauma mínimo. Es decir, un paciente recibe una contusión y a partir de esa contusión o de un pequeño golpe en una mano o en un pie, en una extremidad, pues la mano se comienza a tener limitación, no puede moverla, no puede cerrarla, se comienza a edematizar, a hincharse. Y a raíz de esto, pues hay que utilizar tomar medidas de lugar para tratarlo, porque puede ser muy incapacitante.
O sea, pero lo de regional es porque puede suceder en cualquier región del cuerpo. Porque es una patología. Sí. Es una patología que está ubicada en una región específica, es decir, en una mano. Hay un paciente que tiene una fractura de muñeca, lo inmovilizan, le ponen su yeso y cuando le retiran la inmovilización, pues el paciente dice, pero la mano no fue lo que se fracturó, fue la muñeca, yo no puedo cerrar los dedos, no puedo agarrar. Y esto es parte del síndrome secundario a este trauma. Ok. Doctora, ¿qué es la fisiatría? O sea, ¿cuál es la función del médico fisiatra? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas personas entienden que un médico fisiatra es un masajista. O sea, todavía no hay como esa cultura de qué es lo que hace realmente este médico y cuándo hay que acudir al médico fisiatra. Sí, mira, Jessica, esa quizás es mi pregunta favorita, porque la fisiatría o medicina de rehabilitación es una especialidad relativamente joven comparada con otras. Es decir, nosotros nacemos con la Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento de mucha discapacidad. O sea, de estos veteranos de guerra que quedaron amputados, con lesiones medulares. Entonces, no, necesitaban que un médico se encargara de ellos. Y es ahí donde nacemos nosotros. Y somos la especialidad que tenemos como responsabilidad trabajar con la discapacidad y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, nosotros nos encargamos de todo lo que es el tema de dolor o disfunción. Cuando los pacientes tienen una lesión de músculo esqueletal como del hombro, una lesión de la rodilla. También trabajamos de carácter transversal con los pacientes, es decir, desde que hasta un bebé lo podemos atender cuando el bebé no logra alcanzar el desarrollo motor adecuado, hasta los pacientes ancianos que han recibido reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, prótesis, o que pacientes que tienen enfermedades neurológicas como enfermedades de Parkinson. Entonces nos encargamos, en resumidas cuentas, de la discapacidad, de trabajar con el paciente para que el paciente pueda ser reinsertado a la sociedad con todas las habilidades que les quedan y que podemos potenciarlas. O sea, que el fisiatra viene a ser un médico moderno de una aplicación de la medicina nueva, porque hay que ser médico para ser fisiatra. Sí, para ser fisiatra hay que hacer la medicina en grado, o sea, uno estudia en la universidad los 5 o 6 años que corresponden, se hace un internado, que es un año en un hospital público, luego se hace pasantía, otro año, y luego 4 años de especialidad médica. Entonces, no se suele confundir el fisiatra con el masajista. El masajista no tiene ningún conocimiento de la salud, aunque haga muy bien su trabajo, que no se le quita importancia, y muchas veces se confunde con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta es un miembro del equipo de rehabilitación. Nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. Y el fisioterapeuta... Explíqueme eso, porque ese equipo, sí. Entonces no es solamente el fisiatra. No, el fisiatra es la cabeza del equipo, okay. Porque nos encargamos de ver el paciente de forma integral. Entonces, dependiendo del caso particular, no se puede asistir de diferentes personas que ayudan o coayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de ellos, el fisioterapeuta, que es el terapeuta físico, que va a trabajar para mejorar las capacidades físicas del paciente. Pero hay otros tipos de terapia. Hay terapia del habla, terapia de la deglución, terapia cognitiva, hay terapia ocupacional. Nos aliamos mucho de los psicólogos porque muchos pacientes con discapacidad o limitación pues se suelen deprimir. Para afrontar estos procesos son complicados. De enfermeras, de otros especialistas médicos como los neurólogos, los ortopedas. Entonces, el fisiatra dirige este equipo multidisciplinario y es el que toma muchas veces las decisiones de qué hacer en el caso particular. Doctora, tengo una pregunta. Tengo una desviación. ¿Debo de acudir a mi ortopeda o puedo ir directamente donde un fisiatra? Sí, los ortopedas son médicos cirujanos. Las ortopedas suelen ofrecer, y su trabajo es técnicas quirúrgicas, y lo hacen maravillosamente bien. Regularmente la escoliosis o la desviación de la columna, que es como se le conoce, solamente va a tener un tratamiento quirúrgico cuando pasa de ciertos grados o cuando compromete algunos órganos como los pulmones, la expansión del pulmón o la contracción y expansión del corazón. En el caso de que no sea ninguna de estas cualidades, ninguna de estas variables se cumplan, el tratamiento es conservador y sí, tiene que ir a un médico fisiatra, un médico rehabilitador. A propósito de eso, Jessica parece que también recibió la pregunta, pues yo tengo una muy parecida. Okay. Dice, tengo 6 meses yendo a recibir terapia ante el fisiatra y me mejoro con las sesiones. Una vez termina la sesión y pasan 8 o 10 horas, estoy
todo de guañangao al otro, así mismo la palabra, al otro día. Sí, eso tiene que ver mucho de qué hacen en sus sesiones de terapia física, que es una parte de la rehabilitación, como le dije. Si se trabaja multidisciplinariamente, la terapia física es solo una patita de la mesa. Y muchas veces pasa, no sé cuál es el caso particular, cuál es la patología. El problema de él es en la espalda. Bueno, ese es un perfecto ejemplo. Los pacientes con dolor de espalda, regularmente los dolores se deben a muchos factores de riesgo, tomando en cuenta que no hay una hernia, por ejemplo, que lo esté produciendo, o una masa que esté comprimiendo nada. Vamos a suponer que es un dolor por debilidad de la musculatura, que no hay estabilidad. En ese caso, el paciente, si tiene sobrepeso, si hace ejercicios de impacto, si duerme boca abajo, que es una cosa muy sencilla, si no conoce que todo esto le va a exacerbar el dolor y lo sigue haciendo, va a mejorar mucho con las sesiones de terapia física que se le ofrezcan. Y asimismo, cuando él vuelva a correr, si es su deporte, a dormir boca abajo, pues el dolor va a volver a aparecer igualito. Y sobre todo, si no le da seguimiento. O sea, hay una orientación, pero se le enseña regularmente al paciente qué cosas debe hacer cuando ya termina su rehabilitación, porque la idea es que el paciente se rehabilite, pero que pueda seguir un mantenimiento en la casa, no que vuelva cada 3 meses a recibir una atención médica o cada 2 meses. Entonces lo que puede suceder con este amigo de consulta participativa es que usted, amigo, va y recibe su sección de, ¿cómo le llama? De terapia, pero al otro día usted vuelve a hacer lo que le está ocasionando esa molestia, ese dolor. Entonces ahí tiene que haber como estudios más profundos o usted tiene que llevarse de su fisioterapeuta. Sí, y realmente hay muchísimas causas de dolor de espalda. Las más comunes pueden ser desde un tema muscular, es sencillo, o la famosa hernia discal, que la gente le tiene tanto miedo. Pero hay múltiples causas y lo ideal es que se logre identificar cuál es la causa del dolor para poder trabajar también de una forma mucho más directa. Doctora, respecto a... Esto es una pregunta y es con las terapias. La persona me pregunta que en la terapia, uno de las terapias, para la redundancia, que ya le están aplicando es esos choques de frío y calor. Que si esto no puede generarle a ella un espasmo en la espalda. Sí, en los pueblos, yo soy del Cibao, habla mucho del pasmo. Voy a pasmar si abrí la nevera y estuve planchando. Mire, te va a pasmar, muchacho. No, realmente es un mito popular del folclore. Realmente las terapias de contraste, como se llaman, de frío y calor, se utilizan mucho para el manejo del dolor agudo y ayudan mucho al paciente, pero no, es un mito que tenemos nosotros los dominicanos de que nos vamos a pasmar. Pero entonces, ¿podemos ver al fisiatra como un terapeuta del dolor? El fisiatra es la cabecera de la rehabilitación. Me gustaría más llamarlo así. Porque entonces, si hablamos de terapeuta, lo podemos confundir con los licenciados en terapia física, que es lo que suele pasar. Muchas veces los pacientes llegan a nuestra consulta y dicen, pero yo vine a recibir terapia, ¿por qué es que me están consultando otra vez? Entonces uno tiene que explicar que la terapia es parte del proceso, pero que uno necesita una evaluación para precisamente identificar la causa, vamos a suponer de dolor. Podemos tener dolor y el dolor se puede tratar con analgésico y que le vayan a hacer cualquier cosa a un paciente, un masaje, unos cambios de temperatura, un contraste, o otras técnicas como el ultrasonido que se utilizan en modalidades, electroterapia, hay un montón. Pero si no encontramos la causa, lo primero es que no le damos una respuesta satisfactoria al paciente, porque no tenemos un diagnóstico. Y lo segundo es que no estamos tratando la raíz del problema, estamos tratando los síntomas. Y hay que buscar esto, y para eso es que el médico fisiatra está. Claro. Doctora, ¿podemos entonces colegir que los fisiatras, su mayor trabajo es con los ortopedas, o sea, pacientes víctimas de fracturas? Sí, es una gran cantidad de nuestros pacientes son pacientes que han tenido fracturas, accidentes de tránsito, pero también aquellos pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares que quedan con un lado del cuerpo que no lo pueden mover, que se llama hemiplegia, los niños prematuros que no se desarrollan, su capacidad motriz no se desarrolla igual que el niño que nació a tiempo. Es decir, ese niño que nació a las 35 semanas no levanta el cuellito a los meses adecuados, no se sienta a la edad adecuada, no camina a la edad adecuada y hay que estimularlo. Trabajamos de la mano de un montón de especialistas.
O sea, no hay que ser un fisiatra pediátrico ni un fisiatra para adultos, digo yo. O sea, la fisiatría lo cubre todo. Sí, somos una especialidad transversal, o sea, vemos desde niño a anciano una consulta muy variada. Sí que en países desarrollados ya nos hemos subespecializado. Hay algunos que solo ven niños, otros que solo ven pacientes con dolor, otros que solo ven pacientes con lesiones ortopédicas. Ya en países un poquito de más desarrollo y donde hay un volumen mayor de pacientes que se puede hacer esta subdivisión. Doctora, a mí me llamó mucho la atención en mi investigación y es que hablan de la fisioterapia estética con respecto también al punto de las cicatrices, que también y eso me llamó mucho la atención porque para mí entiendo que sale un poquito de lo que es la medicina del fisioterapia, del fisioterapeuta. Entonces, háblame un poquito de cómo entra el médico fisiatra con respecto a las cicatrices que se le ocasionan a una persona, ya sea por una operación. Sí, por ejemplo, mira, la rehabilitación estética se ve mucho cuando, sobre todo, los cirujanos plásticos hacen procedimientos que sobre la liposucción, por ejemplo, la abdominoplastía, que se quiere evitar que se contracture esa cicatriz y que se haga un queloide, que se ponga esa cicatriz como un cordón, Sí. que se vea aumentada de tamaño. Y porque la piel queda endurecida. Entonces ahí ellos utilizan medios físicos para ayudar con esa parte. Ahora, en la parte de las cicatrices, sí que hay unas ramas, sobre todo en los pacientes quemados, que es la rehabilitación de pacientes quemados, porque cuando hay una quemadura, esa piel que cuando cura fibrosada, cura dura, no se extiende, no tiene la flexibilidad que la piel sana. Y eso puede limitar las articulaciones. Imagínate que se te queme la mano y cuando esa piel cura, pues entonces tú no puedes movilizar los dedos. Y esta rama de la rehabilitación lo que busca es prevenir esas contracturas y que el paciente, luego de que cure su quemadura, pues sea funcional. Doctora, tengo un amigo televidente que dice que sufrió un esguince, los famosos esguinces, y que cuando su médico lo vio, le dijo, mira, esto no amerita yeso ni nada de eso, tienes que ver al fisiatra. Los famosos esguinces son de los más casos que se le presentan a ustedes. Sí. Esto después de la pausa. Doctora, al irnos a la pausa, le dejé la inquietud de un amigo televidente que sufrió un esguince. El ortopeda lo vio, me parece que estimó el ortopeda que no necesitaba yeso o inmovilización y lo refirió al fisiatra. Pero él dice que después de la fisioterapia se le ha hecho como una bola al lado del tobillo y que él tiene la misma molestia. Explíquenlo. Sí, esto se puede ver por varios motivos. El primero es que hay que saber cuál es el grado del esguince. Los esguinces pueden ser, uno, que solamente el ligamento se estiró; dos, que se desgarró parcialmente, es decir, se rompieron las fibras del ligamento; y tres, que se rompió totalmente. Entonces, dependiendo del grado, es el tratamiento. Eso es lo primero que habría que identificar. Lo segundo es que hay que saber qué es lo que él entiende por terapia que le están dando, porque existen muchos lugares que no están del todo certificados, donde hay personas que no tienen la formación adecuada dando estos servicios. Entonces, un licenciado en terapia física, que no es mi caso, yo soy médico rehabilitador, estos licenciados son los que imparten la terapia física. ¿Hay diferencia en eso? O sea, sí, el licenciado es el que hace la terapia, el que está tú a tú en cada terapia con el paciente. es la máquina. Es el que hace el trabajo presencial. Y los médicos somos los que indicamos todo el proceso de los medicamentos, los estudios, hacemos el diagnóstico, indicamos también el tratamiento rehabilitador a hacer. Entonces, he visto, y es un tema a tratar inclusive en la Sociedad Dominicana de Fisiatría, muchísimos lugares que imparten diplomados de terapia de 3 meses, cuando un licenciado en terapia física dura 4 años formándose en una universidad. Entonces, hay que ver también qué variables de esta es la que le ha tocado al televidente vivir.
Pero ¿será que la afección que la suele será es más por la mano, la forma del masaje? No sé, no sé. No, es que ya el esguince de por sí pudo haber provocado un desgarro de esa fibra. Puede ser que se le hinche el pie, porque puede durar un tiempo hinchándose el pie, eso es lo que él llame, que se le queda una bola, que se le queda ahí. Eso puede ser una posibilidad. Pero sí, el esguince es una patología que vemos muy frecuentemente, que tratamos y que debe mejorar con tratamiento conservador, que es lo que hacemos. Doctora, dicen que uno de los tratamientos que se están utilizando para tratar múltiples patologías son las ondas de choque. ¿En qué consiste eso? Sí, mira, las ondas de choque es un tratamiento de ondas ultrasónicas de alta frecuencia, es decir, ondas sonoras que van rápido, que se van a un área específica, muy puntual. Esto nació, no sé si han conocido personas que tienen piedra en los riñones, que son los litos, y que lo tratan, que le desbaratan la piedra. Este aparato se llama litotricia y se hace con unas ondas de este tipo. Entonces, cuando comenzó a usarte esto en los años 70, 80 para romper esas piedras, esos litos renales, y se dieron cuenta que todo el músculo que había por ahí, donde pasaba esa onda, y el hueso, mejoraba su calidad. Entonces decidieron probar a ver si para lesiones de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, del hueso, funcionaba. Y si son unas ondas focales que ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y que por lo tanto lleguen más nutrientes a esa zona específica y puede ayudar a que regenere un poquito más rápido. Doctora, la inmovilización de un miembro, por ejemplo, una fractura de un pie, de la pantorrilla, del fémur, que el paciente que sale de cirugía por un accidente, esas cosas, ¿siempre termina en manos del fisiatra? Casi siempre. Casi Para no siempre. decir siempre. Casi siempre, porque el tiempo de inmovilización limita la articulación. La articulación es la parte de la extremidad que se mueve. Por ejemplo, la rodilla, la muñeca. Entonces, imagínate, cuando estás inmovilizado, la idea es precisamente que no lo mueva para que cure esa estructura. Pero esto provoca cambios en el tejido blando. Lo que no se usa, el cuerpo, es un dicho, deja de funcionar adecuadamente, se atrofia. Entonces, así mismo pasa con estas extremidades y puede haber cambios de coloración, de hinchazón, que el paciente no pueda movilizarla y eso lo tratamos nosotros. Hay algo que me inquieta. Nosotros los adultos mayores, somos más propensos a los dolores de espalda. Eso yo estuve investigando y ciertamente es así. Pero hay una serie de condiciones que el fisiatra recomienda para el tratamiento del dolor de espalda. Alguien me dijo inclusive de poner tablas encima del colchón y dormir sobre ella. Explíqueme, fisiatra. Bueno, yo particularmente entiendo que dormir sobre una cama no es lo más confortable. Sí, lo ideal es un colchón que no se hunda, sino que sea cómodo, pero que sea rígido, porque al hundirse altera la curvatura natural de la espalda. Recomendamos que el paciente nunca duerma boca abajo, no es la postura natural, sino la postura ideal sería boca arriba con una almohadita debajo de las rodillas, como un poquito flexionadas, o de lado, en su defecto, con una almohada entre las dos piernas para tratar ¿Entre de las piernas? Entre las dos rodillas, exactamente. Se recomienda al paciente que evite bajarse o recoger cosas del piso flexionando el tronco, porque cuando hacemos este mecanismo de palanca, nos doblamos hacia adelante, el objeto que vamos a levantar multiplica su peso por 10. Si pesa 10 libras, para la espalda son 100. Entonces, lo ideal que le decimos, ok, usted se va a bajar en cuclillas, con las piernas flexionadas como si estuviese haciendo un squat o una sentadilla, y va a pegar esa estructura que va a levantar, lo que va a recoger del piso, lo va a pegar del cuerpo, porque está más cerca del eje de gravedad que es la columna, y así poder manejar mejor la carga. No es el mismo peso cuando cargamos un objeto con las manos extendidas que cuando lo pegamos al centro de gravedad. Se les recomienda que, sobre todo en los momentos de dolor agudo, evite los ejercicios de impacto, los saltos, el correr, sobre todo, y el trotar, y la que a nadie le gusta, el controlar el peso. Controlar el peso. Sí, Rebajar. tener sobrepeso altera también la biomecánica de la columna porque forza un poquito. Y nuestra faja natural es los músculos del abdomen, los músculos de la espalda y el glúteo, que en inglés llaman core a eso. Cuando tenemos sobrepeso, pues estos se debilitan porque tienen que distenderse para que el panículo adiposo quepa en el abdomen. Y esto altera la biomecánica. Ya nosotros no se indican, como antes se indicaban, fajas
para pasarse el día y la noche con una faja, solamente se dejan para casos muy especiales, sino que se busca dentro del proceso de rehabilitación precisamente fortalecer esa faja natural que tenemos, que es nuestra musculatura, para no depender de un objeto externo. Y responden bien, cuando usted dice, tiene que bajarme 10 libras, le responden bien. Uno tiene que decirlo bonito, es como hay que no subir, uno lo adorna. Debe de bajar un poquito. Jessica. Pero a veces el dolor de espalda es tan intenso que la gente accede rápidamente. Sí, porque pelambre hay una también. alta incidencia de dolor de espalda en el área pulmonar, doctora. ¿Hay tratamientos de fisioterapia para esa área? O sea, Sí, yo creo que ahí hay dos preguntas. Una es, muchos pacientes van al neumólogo que le duelen los pulmones y realmente es un tema de la espalda, que es un tema musculoesqueletal. Y son derivados de nuestra consulta. Eso es algo muy frecuente. Porque la gente entiende que le duele la parte superior de la espalda dorsal, y ellos entienden que es el pulmón que duele, y como el que le duele el pulmón o le da pulmonía o neumonía no está bien, entonces van al neumólogo. Y es una causa frecuente de referimiento. Y la otra parte es la parte pulmonar o ventilatoria. Sí existen programas de rehabilitación pulmonar para ayudar sobre todo a pacientes con problemas de manejo de secreciones, pacientes que tienen mucho tiempo encamados, pacientes que han estado críticos en la UCI, para poder expandir el pulmón y manejar esta secreción. Doctora, diferencia entre kinesiología y fisioterapia, ¿es lo mismo o no? Es lo mismo. es lo mismo. Doctora, 2 preguntitas rápido porque nos quedan 2 minutos. No he conseguido que mi marido bote el enjille, siempre está enjillado. ¿Qué es eso, enjillado? Hundido, o sea, ¿hay terapia para eso? Sí, sí. Lo que pasa es que en la medida en que vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo estatura, porque las vértebras todo se va compactando. Entonces, podemos adquirir esta postura que se llama hipercifosis, nos vamos doblando un poquito. Y esto también es porque a través de los años hemos tenido mucha debilidad en los músculos de la espalda. Se busca fortalecer estos músculos para corregir la espalda y existen inclusive unas órtesis que se le colocan al paciente como si fuese un corset, que mientras el paciente camina le ayuda a fortalecer de manera indirecta esos músculos y a ir corrigiendo la postura. Perfecto. ¿Se ha enterado usted si los planes de salud y las administradoras de riesgos de salud cubren la fisioterapia? Sí, sí, ¿Sí? sí. Las terapias físicas están cubiertas por las ARS. Hay muchas cosas de la rehabilitación que todavía no se cubren, por ejemplo, la colocación de toxina botulínica, bombas de baclofeno, que son ya cosas mucho más nuevas y mucho más costosas, pero muy importantes para el bienestar de los pacientes. ¿Lo oyeron ustedes, amigos televidentes? Por voz de la doctora, vayan al fisioterapia, cumplan con sus secciones y sus recomendaciones. Amigos, gracias, doctora, Un placer. por compartir con nosotros esta consulta. Y ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.